práctica es la práctica de estudio de funciones, lo que para nosotros es la práctica número 7. Y esta práctica junta un montón de cosas que nosotros ya vimos. ¿Sí? Como dice ahí, vamos a usar las herramientas que desarrollamos hasta ahora, calcular dominio, límites y demás. O sea que lo primero que tengo que avivarme es cómo calcular el dominio de una función o calcular el dominio de una función a pesar de que en el enunciado no te digan nada de eso. ¿Sí? Nosotros, además del dominio de la función, en algún momento habíamos podido calcular el conjunto de ceros, el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Y para ver conjunto de ceros, de positividad o de negatividad, íbamos a usar algo muy piola, que era el teorema de Bolzano, y para poder utilizar el teorema de Bolzano, teníamos que trabajar con la idea de continuidad. Muy bien, de continuidad. ¿Están de acuerdo? Obviamente, a eso después le vamos a agregar como tercera parte lo que van a ser los intervalos de crecimiento, los intervalos de decrecimiento y los extremos de la función. ¿Sí? Que Marcelo ya habló bastante de eso, igual lo vamos a revisar hoy. Cuando hablamos de crecimiento, decrecimiento y extremos, vamos a tener que usar dos cosas. ¿Qué vamos a tener que usar? ¿El límite? ¿La qué? La derivada. Antes, la derivada, ¿sí? ¿Y qué más? Los extremos, ¿dónde podían estar? Donde la derivada valía, ¿qué cosa? 0. Donde la derivada valía 0 o donde no existía la derivada de la función. Por lo tanto, vamos a tener que saber derivar y después vamos a tener que ver si nuestra derivada es continua, si no es continua, si es derivable, si no es derivable y demás. Pero eso en el contexto, y lo voy a escribir acá para que quede claro. Sí, y esto en términos de ver crecimiento, decrecimiento y extremos, y lo recuerdo acá, de nuestra f de x, porque lo que nosotros estamos queriendo es estudiar a la f, y la derivada va a ser una herramienta para estudiar a la f. ¿Están de acuerdo? Otra de las cosas que vimos fue la parte de asíntotas horizontales, y nos tenemos que acordar que asíntotas horizontales vienen con la idea del límite al infinito, siempre y cuando el más infinito y el menos infinito estén metidos ¿en dónde? En el dominio. Exactamente, que estén metidos acá. Por eso, a pesar de que no lo diga, nosotros ese dominio lo tenemos que intentar calcular. Obviamente, y lo voy a repasar porque lo preguntaron varias veces en la parte de los foros, lo de las asíntotas. Si yo quiero una asíntota horizontal, voy a tener que calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la f de x, y el resultado para que exista la asíntota nos tiene que dar L1 finito. ¿Sí? Y si eso ocurre, entonces vamos a decir que I igual a L1 es asíntota horizontal. ¿Están de acuerdo? Pero es asíntota horizontal, en este caso, cuando x tiende a Más infinito. Por otro lado, si el menos infinito también está dentro de nuestro dominio, o que podemos ir hasta menos infinito, calcularemos también el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x, y para que la asíntota horizontal exista, esto nos tiene que dar L2, también finito, y pongo L2 porque no necesariamente L1 y L2 tienen que ser iguales. Y si eso ocurre, entonces I igual a L2 es también asíntota horizontal. En este caso tengo que poner cuando x tiende a menos infinito. ¿Cuándo no va a existir la asíntota horizontal? ¿Cuándo? Cuando tiende a 0. El límite
Cuando x tiende a infinito, y ahí por una cuestión de espacio considero el más y el menos infinito, de f de x, ¿qué le ocurra? Sea infinito o no exista. No, es finita. Que sea infinito, ya sea más o menos infinito, o bien puede ocurrir que ese límite No existe. no exista. ¿Está bien? Sí. Bueno, entonces ahora vamos con el tema de asíntotas verticales. ¿Qué tenía que calcular cuando quería ver si había una asíntota horizontal? Perdón, una vertical. Un límite cuando x tiende a ¿dónde? En el enunciadito ahí dice el límite en un punto. Cuando x tiende a Un número A. algún número a. Tenía que calcular este límite, y este límite, ¿qué le podía pasar? Si me acerco cuando x tiende a, puedo acercarme. Para que sea asíntota tiene que ser infinito. Para acercarme a, yo me podía acercar ¿por dónde? Por izquierda o por derecha. Por izquierda y por derecha. Exactamente, por izquierda y por derecha, por lo tanto. Exactamente, entonces teníamos que calcular el límite cuando x tiende a por derecha, el límite cuando x tiende a por izquierda, ¿sí? Y alguno de estos nos tenía que dar ¿cuánto? Infinito. Infinito. O sea, al menos uno de ellos. ¿Sí? O sea que cuando vengo a la asíntota vertical, voy a tener que calcular los límites laterales. Y ya sabemos que tanto en los límites laterales como en los límites al infinito, lo que nos van a aparecer, ¿quiénes son? Habitualmente. Cuando hacíamos cualquiera del cálculo de estos límites, ¿qué cosa nos solía aparecer? ¿Una qué? Una indeterminación. ¿Sí? Y una de las cosas que nosotros, salvo que la función sea una función partida, nosotros vamos a tener como candidato a asíntota vertical a los que no estén en ¿dónde? En el dominio. En principio en el dominio de F. Porque podría estar en el dominio de F y además tener ahí una asíntota. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. O sea, ven que para hacer el estudio de funciones necesito recuperar todo lo que nosotros ya vimos. ¿Puedo pasar a la siguiente? Sí. Muy bien. Ponele eso. Entonces, Con la captura. ¿cómo? No se entendió. Ponele ahí revuelto. Vamos a sacar la captura. ¿La anterior? Bueno. Ahí está. Listo. ¿Listo? Muy bien. Bueno, con Marcelo estuvieron Sí, haciendo crecimiento y decrecimiento. y nomás. Y Marcelo les había dicho que si f' de x existía y era positiva, entonces Tomás, cerrar el micrófono que entra mucho ruido, por favor. Estrictamente creciente. muy bien, nuestra f de x Tomás, cerrar el micrófono, por favor, que entra mucha acústica. crece. Sí, sí, ¿Qué sí, pasaba si f' de x Tercero, era menor Tomás, que baja el... 0? Espera un cachito, Guille. Cerrar el micrófono, Tomás. Sí. Ahora no se. Listo, gracias. Decreciente, la función. Estrictamente decreciente. Muy bien. Decreciente. ¿Sí? Y nosotros habíamos visto que podíamos tener extremos, ¿en dónde? Donde la derivada era 0. Muy bien. Podía. Pero no solamente ahí. Pero Marcelo les mostró que podíamos tener extremos, donde la derivada valga 0, pero también No existía. donde no existía la derivada de f.
¿Se acuerdan que Marcelo les mostró, por ejemplo, Los puntos. la función módulo de x, que en este lugar tenía un extremo, pero en ese lugar no existía? Sí. Bueno, en ese caso no existe f' en 0. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué era lo que íbamos a querer hacer nosotros con esos extremos? ¿Qué podíamos tener donde había extremos? ¿Podríamos tener qué cosa? Máximo. Máximos y mínimos. Muy bien. Podríamos tener máximos. Podríamos tener Mínimos. 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 Relativos a O podíamos tener cosas que no eran máximos ni mínimos. ¿Sí? Ahora, en todo esto, para poder ver los extremos y demás, ¿qué voy a tener que saber hacer claramente? Derivar. ¿Calcular qué cosa? Derivar. La derivada. Exactamente. Voy a tener que derivar. Voy a tener que saber derivar y entonces ahí voy a tener que reconocer cómo es mi función y cuáles son las reglas de derivación que voy a tener que utilizar. Entonces acá estamos metiendo el concepto de derivada. ¿Está? ¿Seguimos? Sí. Dale. Muy bien. Fíjense, en este x sub 0, en el dibujito que está más a la izquierda, ¿qué es lo que tengo? ¿Un máximo o un mínimo? Máximo relativo. Muy bien, tenemos un máximo relativo. ¿Qué le pasa a la función antes de ese máximo? Crece. Crece. La f crece y después del máximo, Decrece. Decrece. la f decrece. En este x sub 0, ¿qué tengo? Mínimo. Muy bien, tengo un mínimo. ¿Qué le pasa a la función antes del mínimo? Viene decreciendo. Crece. La f decrece y después del mínimo, ¿qué hace? Vuelve a crecer. Vuelve a crecer. O sea que después de un antes y después de un máximo, el comportamiento de la f, ¿qué hace? Crece y después decrece. Por eso, cambia el comportamiento, cambia la Cambia la monotonía de la función. Mientras que en este x sub 0, tengo que la función, ¿qué hace? Crece y sigue creciendo. Crece y después, ¿qué hace? Sigue creciendo. Sigue creciendo. ¿Tengo máximo o mínimo? No. No. En esa derivada No. igual a cero, pero máximo, ni mínimo. A pesar de que la derivada vale 0, en ese caso, fíjense, la función es suavecita, no tengo máximo ni mínimo. Y me voy a dar cuenta que no tengo máximo ni mínimo porque el comportamiento de la función del lado izquierdo y del lado derecho, ¿cómo es? Creciente. Exactamente. Entonces, igual, comportamiento de f de x a izquierda y derecha. ¿Sí? Obviamente también podría haber pasado que la función fuera así. Y entonces, en lugar de crecer y después crecer, ¿qué hace? Decrece todo el tiempo. Decrece y después decrece, y entonces estamos en la misma situación de acá. Lo importante es que en ese caso, el comportamiento es el mismo izquierda y derecha. ¿Está bien? Y entonces vamos a calcular la derivada, vamos a ver dónde, para ver los crecimientos, decrecimientos y los extremos, dónde la derivada es igual a 0 y dónde la derivada, ¿qué? No existe. Exactamente, y dónde no existe la derivada. Y para ver esto, que va a estar relacionado con el crecimiento y decrecimiento, nos va a resultar muy importante, si nuestra f' de x es continua. Porque si nuestra f' de x es continua, ¿qué le voy a poder usar? Bolzano o el teorema de valor medio. Exactamente, le voy a poder usar Bolzano a f' con la intención de calcular, como dije antes,
los intervalos de crecimiento, los intervalos de decrecimiento y los extremos, que pueden ser máximos, mínimos o no máximo, no mínimo, pero todo esto siempre de la f de x. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer, les voy a dar un ratito para que copien la pantalla si es que no lo están grabando. Y entonces nos vamos a meter al maravilloso mundo del estudio de las funciones y construcción de un gráfico aproximado, usando absolutamente todos los elementos que nosotros vimos hasta ahora. ¿Está bien? Sí. Muy bien. A la 2. Ahí está. ¿Listo? Bueno, la 3, ahí tienen por las dudas. Y bueno, la 4. La 4 ahí tiene el criterio de la primera derivada, lo mismo que ya habíamos dicho, que si la derivada es positiva a izquierda y negativa a derecha, lo que vamos a tener es un máximo. Si es negativa a izquierda y positiva a derecha, tendremos un mínimo, y si la derivada no cambia de signo, entonces no tenemos ni un máximo ni un mínimo. Y es lo que podemos tener es, como ocurrió ahí, un punto donde la derivada vale 0, pero no hay máximo ni mínimo. Y entonces nos vamos a encontrar con ejercicios donde nos piden hallar el dominio, nos piden hallar el conjunto de ceros, el de positividad, el de negatividad, los intervalos de crecimiento, los intervalos de decrecimiento, ver si hay máximos, si hay mínimos, ver las asíntotas horizontales y ver las asíntotas verticales. ¿Con qué arranca todo esto, chicos? Con dominio. Muy bien. Y entonces, lo primero que voy a hacer es analizar quién es el dominio de f de x. Queda claro que lo que yo voy a escribir ahora, en el contexto de la evaluación que les van a tomar a ustedes no lo van a escribir porque tienen un multiple choice. Pero si el ejercicio fuera a desarrollar, ustedes lo tendrían que hacer, y de hecho es bueno que sepan por qué hacerlo. ¿Me pueden decir quién es el dominio de la función? Todos los reales, ¿no? Reales. Muy bien. Todos los reales. Ahora, pongo todos los reales, pero tengo que tener por qué. Y entonces, para el por qué, me fijo que nuestra f de x es el producto entre qué y qué. Una cuadrática y una exponencial. Muy bien. Entre una cuadrática, que a nosotros más que cuadrática nos va a encantar llamarla Polinómica. polinómica, y una ¿qué? Exponencial. Y una exponencial. ¿Sí? La cuadrática tiene problemas. ¿Su dominio quiénes son? ¿Y la exponencial? Lo mismo. Muy bien. Por eso el dominio de nuestra función son todos los reales. Pero adicionalmente, por ser el producto de una cuadrática por una exponencial, nuestra f de x tiene dos características recontrapiolas. Continúa. Muy bien. Es una función continua y además es una función derivable. Entonces nos va a permitir hacer el estudio sin absolutamente ningún problema. Ahora les pregunto, si el dominio de nuestra función son todos los reales y no es una función, entre comillas, partida, el hecho de que sean todos los reales, ¿qué cosa me garantiza que seguro no voy a tener? Discontinuidades. No voy a tener discontinuidades. ¿Y qué más? Vamos un poquito acá. ¿Dónde podía yo tener candidatos a asíntotas verticales? Puntos. En los que no estaban ¿en dónde? No están en el dominio. En el Los que dominio. no estaban en el dominio. Y dominios son todos los reales. Por lo tanto, esto me está garantizando, porque la función es continua
y su dominio son todos los reales, que no existe asíntota vertical. Por lo tanto, esto ya lo puedo ir tachando. Es parte del laburo que no voy a tener que hacer. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces, lo del dominio ya está. ¿Qué figuraba como segundo? El conjunto de Punto de ceros. ceros. ¿Cómo calculábamos un conjunto de ceros? Muy simple. Igualando la expresión de nuestra función a ¿cuánto? A cero. A cero. Y entonces lo que nos va a quedar, en nuestro caso particular, es 1/2 de x cuadrado por e a la menos 2x igual a ¿cuánto? Igual a 0. Y ya tenemos el producto. Y para que un producto sea igual a 0, o bien 1/2 de x cuadrado es igual a 0, bien e a la menos 2x es igual a 0. Del primero, el 1/2 lo pasamos dividiendo. 0 dividido 1/2, ¿cuánto da? Cero. 0. O sea, queda x cuadrado igual a 0. ¿Cuál es el único número que elevado al cuadrado da 0? Muy bien, entonces, 0. ¿Sirve? ¿Cómo es? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque pertenece a quién. Al dominio. Exactamente, porque pertenece al dominio de f. Si mi dominio de f no hubieran sido todos los reales, hubiera sido alguna otra cosa, por ahí en el planteo me quedaba afuera el x que encontraba. Y entonces, por más que yo resolvía esta ecuación, el x no estaba dentro del dominio, no lo tenía que considerar. Y ahora miremos esto de acá. E a la menos 2x igual a 0. No hay chance. Nos hemos tomado bastante tiempo para analizar que las funciones exponenciales eran o de este estilo o de este estilo. ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, nunca eran como. Nunca daban 0. ¿Qué habíamos dicho nosotros? Y esto lo vamos a usar mucho ahora, de una función exponencial, que era siempre como. Mayor o igual a cero. Más que mayor o igual a 0 es mayor a Mayor estrictamente. 0. ¿Sí? O sea que nuestra exponencial es siempre como, si es mayor a 0. Positivo. Positiva. Positivo. Y eso lo vamos a recordar porque nos va a ayudar un montón. Entonces, tengo el conjunto de ceros, tengo el dominio. Bueno, ahora vamos a usar Bolzano. Vamos de menos infinito hasta 0. 0 y de 0 a Más infinito. más infinito. Voy a utilizar el teorema de Bolzano para tratar de encontrar qué cosa. ¿Qué venía adosado con el conjunto de ceros? Lo tenemos ahí en el enunciado. Un cambio de signo. Y con el signo, ¿qué era lo que hacíamos? Límite. No. ¿Qué queremos calcular? Un poquito de eso. ¿Qué queremos calcular? Elegirlo por el chat. Le dice conjuntos de ceros y al lado Unidad. ¿qué dice? Ah, bueno, y entonces para positividad y negatividad me alcanzaba, porque la función era continua, evaluar en algún lugar del intervalo para saber el signo de la función en todo el intervalo. ¿Dónde elegimos para menos 1 a más de menos infinito a 0? Menos uno. Es un buen número. En menos 1. ¿Y para evaluar el intervalo de 0 a más infinito? 1. En 1. Muy bien. Vengo acá arriba, vamos a hacer la cuenta. Lo vamos a hacer con una sola. Fíjense. F en 1 es 1/2 por 1 al cuadrado por e a la menos 2 por 1. Yo tendría que hacer toda esa cuenta, ¿sí o no? Sí. Si hacemos toda esa cuenta, 1 al cuadrado es 1, por Sí. 1/2 va a dar 1/2, 2 por menos 2 por 1 da menos 2, o sea que esto da por e a la menos 2, que es lo mismo que 1 Un sobre medio de 12 cuadrado. ¿Sí? Sí. Y esto es positivo. ¿Sí o no?
Sí. Sí. Bueno, Sí. por lo tanto, esto es mayor que 0, quiere decir que esto está incluido en el conjunto de positividad. ¿Sí? Pero podría haberlo hecho más simple, sin necesidad de evaluar todo. Por lo siguiente, porque nosotros teníamos una f de x que era un medio de x al cuadrado por e a la menos 2x. Y habíamos dicho recién que e a la menos 2x iba a darme siempre positivo. Y la X está Y un elevada al medio de cuadrado x también. al cuadrado, salvo para 0, que justo lo tengo analizado acá, salvo para 0, esto también me da mayor que 0. Y el producto de dos cosas mayores que 0, ¿cómo va a ser? Positivo. Por lo tanto, va a ser positivo en el 1, que ya lo vimos, pero también ¿dónde va a ser? Positivo en el menos 1. Y si es positivo en el menos 1, me está diciendo que este intervalo está incluido en el conjunto de positividad. Fíjense que entonces, lo único que usamos acá, en esta parte de acá, fue el teorema de Bolzano a la f de x, y usamos Bolzano de f de x para hallar conjunto de positividad y conjunto de Negatividad. negatividad. Muy bien, díganme quién me quedó como conjunto de positividad. Intervalo de menos infinito a 0, sin Muy bien, de menos infinito a 0, unión, 0 más sí, infinito. perfecto. 0 más infinito. ¿Qué me dio como conjunto de negatividad? Conjunto vacío. Muy bien, entonces, vamos a ir tachando lo que ya tenemos. El dominio lo tenemos, Sí. el conjunto de ceros lo tenemos, Sí. ¿sí, no? El conjunto de ceros lo teníamos acá. Este era nuestro conjunto de ceros. Nuestro conjunto de positividad lo tenemos, Sí, nuestro conjunto de negatividad. también, no hay. Muy bien, ¿qué nos faltan? Crecimiento, decrecimiento, ¿y qué más? Máximo mínimo. Y, exactamente, bueno. ¿Por dónde quieren que sigamos? ¿Por los crecimientos y decrecimientos o por las asíntotas? Y la asíntota también. Bueno, vamos para las asíntotas. Entonces, esto era la tercera, cuarta parte, no me acuerdo cuánto era. ¿Tercero? Creo que cuarta. Si no me Bueno, equivoco. cuarto. Muy bien. Cuarto. ¿Asíntotas qué? Horizontales. Muy bien. Asíntotas horizontales. Porque ya sabemos que las verticales, ¿qué le pasaba? No hay. Muy bien. Y entonces, para las asíntotas horizontales, ¿qué tengo que calcular? Muy bien. Vengo, vuelvo. No, los laterales no. Vuelvo acá. ¿Sí? Vuelvo acá y me fijo para las horizontales, límite a más infinito y límite a Menos infinito. menos infinito. ¿Sí? Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función, que era un medio de x cuadrado por e a la menos 2x. ¿Tiene sentido calcular ese límite? Sí. ¿Por qué motivo? Porque Sí. Exactamente, porque puedo ir hasta más infinito porque nuestro dominio eran todos los reales. Y una vez que nosotros estábamos en condiciones de poder calcular un límite, lo que teníamos que hacer era ver si ese límite era, finito. No, finito no, Positivo. perdón. si lo podíamos calcular directamente o si nos iba a dar una indeterminación. Cuando No, x tiende a infinito, un medio de x cuadrado, ¿dónde? Más infinito positivo. y el e a la menos 2x.
X tiende a infinito, por un menos 2 tiende a menos infinito. E a la menos infinito, ¿a dónde tendía? A 0, muy bien. Tiende a 0, por lo tanto, este límite nos dio una Cero. determinación del estilo tiende a infinito por tiende a 0. Pero Marcelo les contó que esa indeterminación Cero infinito. la clase pasada, Dividir, uno, ¿qué podía hacer? dividir por la inversa. Muy bien, pero para poder hacer L'Hopital, primero teníamos que transformar a nuestra expresión. Y entonces transformar a nuestra expresión era poner un medio de x cuadrado, y en lugar de poner por e a la menos 2x, poníamos dividido. E a la menos 2x. Está multiplicando el e a la menos 2x dividiendo Claro. por e a la 2x. ¿Sí? Y entonces, ¿el producto en qué se transformó? La división. Infinito sobre infinito. En una división. En una división de una polinómica, que es continua y derivable, y una exponencial, que es continua y derivable. Por lo tanto, si me diera una indeterminación del estilo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, ¿qué regla puedo aplicar? L'Hopital. Muy bien. Entonces, esta parte ya sabíamos que tendía a más infinito, y ahora e elevado a algo que tiende a infinito, tiende a más infinito, por lo tanto, la indeterminación es infinito sobre infinito, y entonces ahora sí que puedo usar. A nuestro amigo. Muy bien. Puedo usar la regla del L'Hopital. Y la regla del L'Hopital me dice que haga ¿qué cosa? Derive abajo y arriba. Muy bien. Derivo arriba y abajo. La derivada de un medio de x cuadrado, X. x. La derivada de e a la 2x, 2 e a la 2x. Era 2x por 2. muy bien. O e a la 2x por 2. Y luego analizamos a ver si se salvó la indeterminación. La x tiende a más infinito. El e a la 2x por 2 tiende a más infinito. ¿Se resolvió la indeterminación? No. No. ¿Estoy en un caso de infinito sobre infinito o 0 sobre 0? Sí. El numerador es una función continua y derivable Sí, porque es polinómica, x. Y lo de abajo, También. también. por ser una función Exponencial. exponencial. Entonces puedo aplicar de nuevo L'Hopital, estoy en condiciones. Fíjense que chequeo que se puede hacer L'Hopital, porque si no meto la pata. Y entonces ahora me queda límite cuando x tiende a más infinito, ¿de quién? 1. 1 sobre, 4 a la e2x. muy bien, 4, que sale de 2 por 2, e a la 2x. Porque la derivada de e a la 2x es e a la 2x por 2, que por el 2 que teníamos acá nos da este 4. Y ahora, ¿qué pasa con el e a la 2x? ¿A dónde tiende? A más No, infinito. infinito. Tiende a más infinito. Y 1 sobre algo que tiende a más infinito, ¿a dónde tiende? 0. 0. Tiende a 0. ¿Sí? Y entonces, el resultado del límite me dio un número finito. ¿Qué conclusión habíamos sacado? Que I igual a L1, en este caso a 0, es Es asíntota ¿qué? horizontal. Horizontal. Y lo aclaro cuando x tiende a Más infinito. más infinito. Y Derecho. para terminar la otra asíntota que me falta, ¿qué tendría que calcular? Cuando tiende a menos. Muy bien, el límite cuando x tiende a menos infinito, de un medio de x cuadrado por e a la menos 2x. Ahora, cuando x tiende a menos infinito, ¿tiene sentido hacer ese límite? Sí. Sí. ¿Por qué motivo? Porque es parte del dominio. Porque es parte del dominio. Nuestro dominio iba de menos infinito a más infinito. Esto tiende a más infinito. ¿Qué le pasa a la exponencial? X es un número muy grande y negativo. Lo multiplico por menos 2. ¿Qué me da? Positivo. Y muy grande. Y e elevado a algo muy grande tiende a... Más infinito. Muy bien, y ahora me dio algo que es más infinito por más infinito. O sea, un número muy grande y positivo por otro número muy grande y positivo. ¿Es indeterminado? No. ¿Qué tipo de número voy a encontrar? Más infinito. Más infinito. Muy bien, muy grande y positivo. Y entonces, si el límite no me dio finito, quiere decir que no existe Una asíntota horizontal Mm. cuando x tiende a menos infinito. ¿Está bien?
Entonces ya tenemos la parte de las asíntotas, ya tenemos conjunto de positividad y negatividad. Nos falta únicamente crecimiento, decrecimiento. ¿Qué más? Muy bien. Y clasificar a esos extremos. Y para eso, para el crecimiento, para el decrecimiento, para los posibles máximos y mínimos, o no máximo y no mínimo, ¿qué voy a tener que calcular? La derivada. Muy bien, la f' de x. Y para la f' de x, como nuestra f, vamos a volver para atrás. Fíjense, ¿qué dijimos que era nuestra f? El producto Era una un- polinomial, Era un un producto. producto. Por lo tanto, ¿qué regla voy a tener que usar? La del producto. La regla del producto. ¿Sí? Y entonces, para la regla del producto, me voy a tomar el laburo de hacerlo bien, bien despacito a esto, porque si le pifiamos en la derivada, todo el análisis posterior va a estar mal. ¿Están de acuerdo que esto es un medio de x cuadrado derivado por e a la menos 2x sin derivar, más un medio de x cuadrado sin derivar por e a la menos 2x derivado? Sí. Sí. ¿Cuánto vale la derivada de un medio de x cuadrado? X. X, ¿no? La hicimos recién. ¿Y la derivada de e a la menos 2x? Menos, 12 a la menos 2x. ¿2 o menos 2? menos 2. Menos 2, porque es e a la menos 2x por la derivada de menos 2x, que es menos 2. O sea, acá usamos producto, pero además, ¿qué usamos? Regla de la regla de la cadena. Muy bien, entonces nos queda x por e a la menos 2x, y después nos queda más un medio de x cuadrado por menos 2 por e a la menos 2x. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Cómo puedo escribir mejor esta partecita de acá? Si este 2 con este 2 lo cancelo. ¿Cómo lo escribo? Menos x cuadrado. Muy bien, menos x cuadrado. ¿Sí? Entonces, nuestra derivada hasta ahora es por e a la menos 2x menos x cuadrado por e a la menos 2x. Como fórmula de la derivada terminaría ahí. Pero nosotros, ¿qué vamos a querer con nuestra fórmula de la derivada? ¿Igualarla a cuánto? A 0 en principio. Muy bien, entonces vamos a laburar un cachito más con nuestra derivada. Fíjense que tengo ¿cuántos términos? 2. 2. ¿Tienen algo en común? Sí. E a la menos 2x. Ah, era El e a la menos 2x lo tienen en común. ¿Tienen algo más en común? Una x. Muy bien, yo lo voy a sacar a esa x y me va a quedar por 1 menos x. Si quieren, esto de acá en realidad era x menos x cuadrado, ¿no? Sí, sí, saca. Solo Bien, ¿qué ventaja tiene haber escrito mi derivada de esta manera? Tener un solo. que cuando que ahora es un producto. Muy bien. Y entonces le puedo analizar fácil su dominio y después puedo analizar fácil si ese producto es correspondiente a una función continua y derivable. Ahora, ¿qué dominio tiene f'? Todo real. comienzo. Todos los reales, porque es el producto de una exponencial por una Polinomial. polinómica, ¿sí? Y si es polinómica por exponencial, no tiene ningún problema, dominio todos los reales. Y además, esto me está diciendo otra cosa, que no va a haber lugares donde no exista ¿quién? La función derivada de x. Exactamente. Entonces, esta cosa es imposible de que se cumpla. Por lo tanto, nuestros extremos, ¿en dónde van a estar únicamente? Exactamente. Entonces, vamos a tener extremos o puntos críticos solo si f' de x vale 0. Pero como es un producto de una exponencial por una polinómica, que dijimos que el dominio eran todos los reales, es la misma historia de recién.
¿Cómo es nuestra f'? Continua y derivable. Exactamente. Es continua y si necesitara derivarla, la podría hacer porque es derivable. Pero me va a importar que la f' sea continua para hacer Bolzano a f', para encontrar ¿qué cosa? Crecimiento, decrecimiento y Extremo. extremos. ¿De quién? De la función. De la f de x. Y entonces ahora, ¿qué voy a tener que hacer con la derivada? Igualarlo a 0. Muy bien, a ver si lo tengo en este. No, este es otro. Vamos a agregar una nueva. Y entonces ahora vamos a pedir f' de x igual a 0. Pero pedir f' de x igual a 0 es lo mismo que pedir que e a la menos 2x por x por 1 menos x sea igual a 0. 0. 0. Ahora, de esta parte nosotros ya habíamos dicho algo muy importante. ¿Cómo era e a la menos 2x? Mayor a 0. Mayor a 0. Por lo tanto, para que esto valga 0, ¿qué dos cosas voy a tener que considerar? Que O x sea igual a que 0. x valga y 1 0 menos x. sirve porque está en el dominio, o que 1 menos x valga 0. Claro. Ahí me quedó una ecuación, la despejo. ¿Qué me queda? X igual a 1. ¿Está en el dominio? Sí. Sí. Y entonces, los extremos de f son x igual a 0 y x igual a 1. ¿Qué me falta saber? El intervalo de crecimiento y decrecimiento. Y con los intervalos de crecimiento, saber si en x igual a 0 y en x igual a 1, si tengo un máximo o un mínimo, o un no máximo ni mínimo, ¿no? Entonces, arrancamos. Mi primer intervalo va a ser de menos infinito hasta 0, ¿no? Vamos a ver qué le pasa en 0. ¿De 0 a dónde? A 1. Vamos a ver qué le pasa en 1. Y después de 1 a más infinito. ¿Están de acuerdo? A ver si. Puntos críticos. Estoy tratando de usar una regla para que quede un poquito más prolijo. Bueno, quedó espantoso. Vamos para atrás. Y vamos a tratar de hacerlo Ajo, mejor. Ahí. Ahí quedó más listo. Hermoso. No, la verdad que no tengo idea. Ahora prefiero hacerlo más rápido para... Sí, porque tenemos bastante para hacer hoy. ¿Qué pasa? Sí, vaya. Sol? Bueno, voy haciendo un enchastre con la regla. Ahí está. Bien. F y F'. Quiero el signo de F' para saber dónde crece y dónde decrece. Yo sé que la derivada vale 0 en 0, vale 0 en 1. ¿Derivada en dónde? ¿Derivada en dónde? ¿Derivada en dónde? Menos 1, Menos un uno. medio. Muy bien, en menos 1, Un medio. Un medio en un medio Dos. y en y un 2. 2. Perfecto. Yo necesito el signo nada más, ¿no? Formalmente yo tendría que ubicar el menos 1 acá, acá y acá y hacer la cuenta. Pero si esto es positivo, ¿están de acuerdo que esta parte es la que me va a dar el signo Sí. de F'? Y esa parte, que era x por 1 menos x, que era lo mismo, ¿se acuerdan? Que x menos x cuadrado, tiene la bondad de ser una hermosa Cuadrática. cuadrática.
Y es una cuadrática que tiene raíces ¿en dónde? En 0 y en... 0 y menos 1. En 0 y en 1, la que justo analizamos. ¿Se acuerdan que lo hicimos acá? Ah, sí. Ahora, esa cuadrática Verdad. que tiene sus ceros, lo voy a hacer con otro color para que se vea mejor y no confundirlo con lo de después. Tiene un 0 en 0 y un 0 en 1. Coeficiente cuadrático. Fíjense, dice menos x cuadrado. La parábola. ¿Para arriba o la parábola para abajo? Para abajo, Para abajo. Para abajo. para abajo, para abajo. Así, ¿no? Bien. Ah, listo. Y entonces me fijo y digo, che, mira, el menos 1 está por acá. ¿La parábola qué valor va a tener? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces la función acá va a ser, la derivada va a ser negativa. Y si la derivada es negativa, ¿qué le va a pasar a la función? Decrece. Va a decrecer. Después, ¿dónde tengo que evaluar a la derivada? En un medio. Y en un medio, ¿Por qué medio? Una pregunta. porque dijimos que teníamos que evaluarlo en algún lugar entre 0 y 1 y ustedes eligieron en un medio. ¿Sí? El menos 1, la derivada no es positiva. Porque está En creciendo. menos 1, fíjate, la derivada tiene una parte exponencial que es siempre como. Ah, porque está bien, porque es una parte de la función, no es todo. Ah, y bueno, y justamente lo que dijimos es que el signo, ¿quién me lo da? Sí, ese, tenés razón. Me lo da esta parte, y esta parte es la cuadrática. Entonces hago el gráfico rápido de la cuadrática y no hago ninguna cuenta. Ahí, en un medio, la parábola, ¿qué resultado me va a dar? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Me va a dar resultado positivo. Derivada positiva, la función Crece. crece. Y el 2 lo tengo por acá. En 2, la parábola, ¿qué tipo de número me va a dar? Negativo. Por el positivo de la exponencial, obviamente el resultado de la derivada va a ser negativa. Y si la derivada es negativa, la función Decrece. decrece. Y entonces, ya está. Tenemos ¿Por un mínimo qué? y un máximo. Exactamente. Voy a tener un mínimo porque cambia el comportamiento de la función de decrecer a crecer. Y acá voy a tener un máximo porque crece y después, ¿qué hace? Decrece. Decrece. Bueno, lo único que me falta para poder terminar con esto es saber que en x igual a 0 tengo un máximo, pero el máximo es un punto que tiene 0 en la coordenada x y en la coordenada y, ¿qué necesito? Es 0. La f en 0. No es mínimo. ¿Cómo? Perdón, mínimo, sí. Perdón, vamos a hacerlo más rápido. Tiene un mínimo, ¿sí? Pero f en 0 ya sabíamos cuánto valía. ¿Cuánto valía? F en 0. Lo hicimos al principio. Valía 0 porque el 0 era nuestro conjunto de ceros. O sea que en el punto 0, 0 tiene un mínimo. O sea que va a tener una cosa así. Y lo otro que nos falta es en x igual a 1. En x igual a 1 tiene un máximo. ¿Cómo calculo dónde está ese máximo? Y el punto será 1, f de 1. Calculo cuánto vale f de 1. Es un medio por 1 al cuadrado por e a la menos 2 por 1. Ya lo habíamos hecho. ¿Se acuerdan cuánto nos había dado esto? ¿Cuánto nos había dado? 1 sobre 12. Ah, 1 sobre 2 cuadrado. sobre 12 cuadrado. Y 1 sobre 12 cuadrado habíamos dicho que era algo positivo. Bueno, vamos a tratar de hacer el gráfico entonces de nuestra función. No lo pide el ejercicio, lo vamos a hacer porque lo podemos hacer nosotros. Dominio. ¿Quién? Todos los reales. Muy bien, dominio todos los reales. Y eso nos había dicho que no íbamos a tener ¿qué cosa? Asíntotas. Muy bien, asíntotas ¿de qué tipo? Verticales.
Muy bien. Sabemos que en el punto 0, 0, lo que tiene es un mínimo que salió por derivación, así que ahí la función tiene que ser suavecita y de ese estilo. En 1, la función ¿qué tiene que tener? ¿Un qué? Máximo. Un máximo, Sí. cuya imagen valdrá 1 sobre 2e cuadrado. ¿Están de acuerdo? Y si tiene un máximo, es así. ¿Qué otra cosa encontramos que tenía la función? Asíntota horizontal. Muy bien, tenía una asíntota horizontal. ¿Para qué lado? Para el más infinito. Derecho. Muy bien, para el lado derecho, para el lado de más infinito. Tenía una asíntota horizontal que era i igual a 0. Y entonces les pregunto, el límite al infinito, ¿cuánto nos había dado? 0. 0. Y entonces, por acá tiene que venir así. ¿Por qué no puede cortar a nuestra asíntota? ¿Qué fue lo que primero calculamos nosotros? Positividad y negatividad. No solo por eso. ¿Habíamos calculado el conjunto de ceros? Sí. ¿Y en cuál era el único lugar donde valía 0 la función? 0. El 0. Y si era una función continua y derivable, ¿podía cortar a este eje X en algún otro lugar? No. Por otro lado, encontramos que cuando nos vamos muy para el lado izquierdo, la función va a parar a Más infinito. Más infinito. más infinito. Y nuestra función era continua y derivable, por lo tanto, todos estos pedacitos, ¿cómo los tengo que unir? Con un trazo ¿cómo? Continuo. Suave. Continuo, pero como es continuo y derivable la función, Suave. ¿qué cosa no tiene que tener? Rectas. Picos, digamos. No tiene que tener ningún piquito. Entonces trato de unirlo con suavidad. Este sería el gráfico aproximado de nuestra f de x, que es 1/2 de x cuadrado por e a la menos 2x. ¿Sí? Bueno, vamos a ver en cuál lo tengo. Déjenme ver. Bueno, un segundo, profe. Sí, esperen un segundito que les muestro. Vale. Este es el gráfico de la función hecho con el GeoGebra. ¿Quedó parecido al gráfico nuestro? Es súper Sí. Fíjense que nosotros no hicimos casi ninguna cuentita y con las herramientas de la derivada, la continuidad, la derivabilidad y los límites, pudimos hacer un montonazo. ¿Sí? Ahí tienen. Quedó más o menos aproximado. ¿Sí? Supongamos que, y con esto terminamos esta parte del ejercicio, supongamos que tomo un valor por acá. Y les pregunto, ¿cuántas soluciones tiene la ecuación f de x igual a b? ¿Están de acuerdo que b 3, ¿no? es una cosa así? Esto es la recta y igual a b. Sí. Sí. ¿Cuántas veces se corta la recta y igual a b con nuestro gráfico de función? 3. 1, 2, 3. F entonces, f de x igual a b, ¿cuántas soluciones tiene? 3. Tiene 3 soluciones. ¿Sé cuáles son esas soluciones? ¿Cómo? Perdón. ¿Sé cuáles son? Si yo tuviera que decir cuánto vale la x, ¿podría decirlo en forma exacta? No. Las soluciones son x1 igual a tal cosa, x2 igual a tal cosa, x3 igual a tal cosa. No. No. No, pero sí estoy seguro que son ¿cuántas? 3. 3. Entonces yo este mismo ejercicio les podría ver, en lugar de pedirles, mire, encuentre el dominio, el conjunto de ceros, el de positividad, el de negatividad, el crecimiento, el decrecimiento, los extremos, las asíntotas y qué sé yo, este mismo ejercicio les podría haber dicho, determine la cantidad de soluciones de la ecuación f de x igual a b. Y tenés ¿Cómo que lo ser hubieran tenido que hacer? igual. Igual que como lo hicimos ahora. Pero el enunciado- Exactamente igual. ¿Sí? Bien. Que es subliminal.
Si hubiera sido esto, si hubiera sido el parcial, un parcial presencial normal, todo el despelote que acabo de hacer tenía que estar en la hoja, ¿sí? Obviamente, hoy ustedes les dan una cosa de este estilo, pueden agarrar tranquilamente el GeoGebra, hacer la forma, hacer el gráfico en el GeoGebra y chau, ya está. Y lo pueden contestar desde ahí. No está piola lo del multiple choice, porque te saca de juego un montón de herramientas matemáticas que son imprescindibles que ustedes las conozcan, porque van a usarlas por el resto de su vida de ingenieros. Apelan a la honestidad de los estudiantes. Bueno, sí, porque lo importante acá para ustedes no debería ser que aprueben el examen, es que aprendan análisis matemático. ¿Está? Me emocioné. Bien, a ver. Esta era la 5. Bueno, vamos a la 6. Bueno, lo mismo ahora, pero para F. Y van a ver que esta parece un poquito más inocente y nos va a dar un laburo bastante fulero. ¿Qué es lo primero que puedo ver de esta G? El dominio. Muy bien. Entonces, primero el dominio de la G de X. Vamos a tratar de hacerlo rapidito, a ver si podemos llegar a alguna otra cosa más hoy. ¿Es X cuadrado o X cubo ahí? Dice X cuadrado menos 3X en el denominador. Genial, gracias. Bueno, dominio, ¿quiénes son? Espera que... Y hay que igualar X cuadrado. Todos los reales menos 0. Bueno, lo primero que tengo que ver entonces para ver el dominio es que esto es un cociente de polinómicas. Entre una lineal y una cuadrática. Entre una lineal y una cuadrática. Y ese cociente de polinómicas, ¿dónde se joroba? ¿En los ceros de quién? Los ceros del denominador. Exactamente, en los ceros De la cuadrática. del denominador, ¿sí? Fuera de los ceros del denominador, ese cociente de polinómicas, ¿cómo es? Continuo. Continuo, ¿y qué más? Y derivado. Contigo. Muy bien, Derivable. entonces, cuando estemos buscando los ceros del denominador, vamos a encontrar los lugares donde no voy a poder o voy a tener problemas con la continuidad y la derivabilidad. Ahora, ¿quién era nuestro denominador? X cuadrado menos 3x. Menos 3x. Entonces voy a decir x cuadrado menos 3x igual a 0. Saco factor común. Me queda x por x menos 3 igual a 0. Pero x por x menos 3 igual a 0 es o x igual a 0 o x igual a 3. Y esto me está diciendo, entonces, que el dominio de nuestra función son todos los números reales, salvo ¿quién? El 0 y el 3. Salvo el 0 y el 3. Y estos que no están en el dominio, al principio, dijimos que eran entonces candidatos a ¿qué? Asíntota vertical. Muy bien, fíjense que esta porquería de función, que parecía muy sencilla, nos mete más laburo. En la anterior teníamos una polinómica por una exponencial. Ya está. Y la ventaja que tenía era que no tenía asíntotas verticales. Esta sí tiene candidatos. ¿Qué vamos a tener que calcular? Tenés dos cálculos. Límites cuando X tiende a esos dos números. Vamos a tener que calcular el límite cuando X tiende a 0, el límite cuando X tiende a 3 y eventualmente los límites laterales. A 0 por derecha, 0 por izquierda, 3 por derecha, 3 por izquierda. ¿Sí? O sea que nos metió más despiole. Segundo, ¿qué nos pedían? El conjunto de cero. De ceros. Para el conjunto de ceros directamente planteo x más 1 sobre x cuadrado menos 3x igual a Igual a 0. 0. 0. Obviamente, yo ya descarté los lugares, el 0, ya descarté el 0 y descarté el 3, que me jorobaban a esta parte de acá. Como no está el 0 y no está el 3, lo que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando porque nunca va a ser 0, y entonces nos queda x más 1 igual a 0. A 0. Y si x más 1 es igual a 0, entonces x es igual a Menos 1. menos 1. Y entonces nuestra función tiene un único 0. ¿Quién? Menos 1. Menos 1. El menos 1. Y entonces, como nuestra función fuera de el 0 y el 3 era continua y derivable, entonces ahora voy a usar Bolzano
pero teniendo en cuenta este dominio de acá. Y entonces voy a arrancar en menos infinito. ¿Hasta dónde voy a ir? Menos 1. A menos 1. Después estudias Menos 1. Después de menos 1, ¿a dónde voy a ir? Más. A 0. Vamos a ver qué pasa en 0. Y después de 0, ¿a dónde? A 3. Y después de 3, ¿a dónde? Más infinito. Fíjense, ya la podredumbre, que el otro era una pavada. Fíjense, voy a ver si me sale a mano más o menos derecha la línea. Bueno, no salió muy derecha. Ya. Ahí está un poquito mejor. Y entonces, ¿ahora qué voy a tener que hacer? para tomar un valor en cada valor. Muy bien, voy a evaluar a la función en dónde, a la función en dónde, a la función en dónde y a la función en dónde. Menos 2. A la función en Menos 2. Menos 2. menos 2, a la función en, Un medio. por ejemplo, en menos un medio, a la función en 1, 1 y a la función en 4. 4. 4. Y voy a aclarar que acá la función no existe, recuerden, en 0 y en 3 no existe, y que ahí tengo mis candidatos a asíntota vertical. ¿Está bien? Y la función en menos 1 obviamente valía 0. Bueno, ¿qué habría que hacer? Reemplazar. Y entonces habría que hacer la cuenta, ¿no? Habría que hacer la cuenta en menos 2, la cuenta en menos un medio, la cuenta en 1 y la cuenta en 4. 4. en 4. Muy bien. Y entonces, Decime por favor que la hiciste antes. bueno, Nada. si hacemos esa cuenta, les debería dar acá positivo, déjenme que lo mire, acá negativo, no vamos a hacer la cuenta, la hacen ustedes, acá les va a dar negativo y acá les va a dar positivo. Y entonces, ¿qué voy a poder sacar como conclusión de esto? Ya tengo el conjunto de ceros, ¿qué otra cosa puedo sacar? Positividad. Conjunto de positividad. Conjunto de positividad. ¿Quién? Menos infinito a menos 1. De menos infinito a menos 1 Y el y de 3 a más infinito. Y conjunto de negatividad de menos 1 a 0. de menos 1 a 0 y Y de de 0 a menos 3. 0 a 3. 3. Muy bien, listo. Entonces ya tenemos la segunda parte de conjunto de ceros, conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Tercero, ¿qué prefieren? ¿Crecimiento, decrecimiento y extremos o analizar las asíntotas? Asíntotas. Bueno, entonces, tercero, asíntotas. El problema es que ahora las asíntotas tenemos más laburo, porque tenemos las verticales y las horizontales. Vamos a empezar por la más simple. La horizontal. ¿Cómo hago para calcular una asíntota horizontal? El límite Con cuando el es límite cuando x tiende a... más Más. infinito. Muy O bien. menos. Muy bien. Entonces a más y menos infinito. Como tengo un cociente de polinomios, voy a tratar de poner infinito solo y ver si me sirve para los dos o no. Nuestra función era x más 1 sobre, X menos 3X. X cuadrado. perdón, 2x, no, x cuadrado era, ¿no? Sobre x cuadrado menos 3x. Como cualquier límite, tengo que analizar si me da una indeterminación o no. La parte de arriba tiende a infinito y la parte de abajo también tiende a infinito. E infinito sobre infinito, Determinación. bueno, infinito sobre infinito es indeterminado y entonces ahí tienen la disyuntiva de o L'Hopital o sacar factor. Sacar factor Común. común. Muy bien. ¿Qué es más barato para nosotros? Eso es infinito.
positivo o infinito a secas? Perdón por la pregunta. Son infinitos a secas. Infinitos a secas. Ah, Estoy tratando de hacer los dos límites en uno solo para ahorrar tiempo. El cociente es cociente de dos polinómicas. Las polinómicas son derivables y el límite es del estilo infinito sobre infinito. ¿Puedo usar L'Hopital? Derivo. La derivada de x más 1, 1. La derivada de x cuadrado menos 3x, 2x menos 3. E independientemente de si es a más infinito o a menos infinito, 2x menos 3 es un número muy grande. Sí, Por lo tanto, esto tiende a 0. infinito, y el resultado de 1 sobre algo que tiende a infinito, ¿a dónde tiende? A 0. A 0. Conclusión. Ahí asíntota horizontal en i igual a 0. Exactamente. I igual a 0 es asíntota horizontal, tanto por izquierda como por Derecha. derecha. O sea, tanto cuando x tiende a más infinito, como cuando x tiende a menos infinito. ¿Qué me falta ahora? Las verticales. Muy bien. Me falta la asíntota vertical. ¿Dónde voy a poder tener asíntota vertical? Solito. En 0. 3. Bueno. Límite cuando x tiende a 0 de x más 1 sobre x cuadrado menos 3x. O sea, rápido esto. ¿A dónde tiende la parte de arriba? A 1. A 1. Muy bien, la parte de arriba tiende a 1, positivo. ¿Y la parte de abajo a dónde tiende? 0. 0. Tiende a 0. ¿Y 1 sobre 0 qué nos va a dar? Infinito. O tiende a 1 sobre tiende a 0 nos va a dar infinito. Ahora, ¿sabemos si más infinito o menos infinito? Y el x está al cuadrado, entonces. Y bueno, no sabemos. Vamos a esperar un cachitito. Entonces de acá me voy a ir a el límite cuando x tienda a 0 por derecha y al límite cuando x tiende a 0 por izquierda. Y le voy a hacer un poco de trampa al ejercicio. Porque nosotros lo que tenemos en la parte de abajo es este x cuadrado menos 3x, que hicimos el dibujito hace un rato, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Era una cuadrática que tenía sus raíces ¿en dónde? En 0 y en 3. Y como era un x cuadrado, era algo así, ¿no? Ujú. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Cuando me acerco a 0 por el lado derecho, la función, ¿a dónde? Viene por acá, ¿verdad? Sí. ¿A dónde va a parar? Va a 0. parar a 0, pero por arriba, por lo tanto es 0 por... ¿Y la parte de arriba a dónde tendría? La parte de arriba a dónde tendría? A 1, ¿no? Más infinito. Y positivo dividido positivo, ¿qué me va a dar este análisis rápido que hicimos? Positivo. Más infinito. Me va a dar más infinito. Mientras que cuando me acerco por este lado, cuando me acerco a 0 por el lado izquierdo, vengo por acá abajo. Entonces la parte de abajo tiende a 0, pero tiende a 0 por el lado izquierdo. Y la parte de arriba tiende a 1. Y entonces, positivo dividido negativo, ¿qué me da? Menos infinito. Negativo. Menos infinito. Y esto quiere decir que del lado izquierdo mi función se va a ir a menos infinito y del lado derecho ¿a dónde va a ir? Más infinito. A más infinito. ¿Está bien? A ver si lo hice, pero es que quiero ver si lo hicimos bien. Está bien, sí. Y obviamente lo mismo tendríamos que hacer con quién. El 3. Con menos 3. Con 3. Muy bien. Y entonces ahora tendríamos que analizar qué pasa con el límite cuando x tiende a 3 de x más 1
sobre x cuadrado menos 3x. ¿Sí o no? Sí. ¿A dónde tiende la parte de arriba? A 4. Tiende a 4. ¿A dónde tiende la parte de abajo? Tiende a 0. Por lo tanto, el resultado que nos va a dar Infinito. 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 Y entonces, ¿qué Hacerlo tenemos que hacer? lateral. Límites laterales. Tenemos que analizar los límites laterales. Y entonces, de nuevo, ¿qué tenemos que ver? El límite lateral. Y entonces, El límite. vuelvo a usar lo de recién. ¿Qué le pasa a nuestra cuadrática x cuadrado menos 3x, que era así, pero ahora cerquita de él? 3. 3. Cuando me acerco a 3 por el lado izquierdo, vengo por acá. O sea, vengo por este lado. Y entonces la parte de abajo, ¿a dónde tiende? A 0 por izquierda. ¿Y la parte de arriba, a dónde tendría? No, la parte de arriba, ¿a dónde tendría? A 4. Y entonces cuando me acerco a 3 por el lado izquierdo, ¿qué me da? Muy bien, me da menos infinito. Mientras que cuando me acerque a 3 por el lado derecho, voy a venir por acá, la función va a venir por ahí. Y entonces a 3 por el lado derecho, la parte de abajo va a tender a 0, pero exactamente, y la parte de arriba va a seguir tendiendo a 4. Y entonces, ¿a dónde va a tender? Exactamente. No hago todo el razonamiento, es exactamente el mismo de recién. ¿Sí? ¿Y esto qué es lo que me va a estar diciendo? Esto me va a estar diciendo que nuestra función cerca de 3 va a tener una asíntota, y entonces cerca de 3, cuando me acerco a 3 por el lado izquierdo, va a venir al lado de menos infinito, y cuando me acerco por el lado derecho va a ir a más infinito. ¿Está bien? ¿Qué es lo único que nos falta ahora para terminar con este ejercicio? Máximos, mínimos. Exactamente. Nos queda, si mi perra no deja de ladrar, nos queda, creo que esta era la parte cuarta, nos queda crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. ¿Sí? Sí. Y entonces, ¿qué tenía que hacer ahí? La derivada. Muy bien, tenía que analizar f' de x. Bueno, f' de x, calculémosla. Regla de la... El cociente. Muy bien, regla del cociente o regla de la división. La derivada de lo de arriba, 1 por lo de abajo, sin derivar, menos lo de arriba sin derivar, por lo de abajo derivado. ¿Cuánto es la derivada de lo de abajo? Muy bien, 2x menos 3. Todo esto sobre... Lo bajo al cuadrado. Muy bien, sobre lo de abajo elevado al cuadrado. Y entonces les pregunto, a lo de abajo elevado al cuadrado, ¿qué tipo de número va a ser siempre? Distinto de 0. ¿Y cómo además de distinto de 0? Positivo. Exactamente, esta parte de acá, siempre va a ser mayor que 0. ¿Por qué? Porque es algo elevado al cuadrado, que va a ser positivo, y solo podría valer 0 en los ceros del denominador. Pero los ceros del denominador eran el 0 y el 3, que ya los sacamos de juego al principio, ¿sí o no? Sí. Bueno, vamos a trabajar un poquito más con la derivada, para que nos quede lo más linda posible, porque la derivada, ¿a cuánto la vamos a tener que igualar? 0. Muy bien. Fíjense que estamos maquillando la derivada para que sea lo mejor posible. Propiedad distributiva, obviamente, 1 por x cuadrado es x cuadrado, 1 por menos 3x es menos 3x, y en el otro, x por 2x es 2x cuadrado, con un menos adelante, menos 2x cuadrado, x por menos 3 es menos 3x, con un menos adelante, nos va a dar más 3x, después 1 por 2x es 2x, con un menos adelante, menos 2x,
y más 1 por menos 3 es menos 3, con un menos adelante, más 3. ¿Sí? Todo esto sobre, y a la parte de abajo la voy a dejar sin desarrollar a ese cuadrado, porque yo ya sé que eso siempre va a ser como. Positivo. Mayor a 0. Y no me va a dar ningún problema. Obviamente este menos 3x con este más 3x lo puedo cancelar, y entonces nuestra derivada, nuestra f' de x, escrita de manera más bonita, va a ser Menos x cuadrado. menos Menos x 2x. cuadrado menos 2x más 3, polinómica, dividido x cuadrado menos 3x al cuadrado, también polinómica. Por lo tanto, ¿estamos o no en las mismas condiciones de la función f? Sí. Cociente de polinómicas. ¿Qué puedo decir del dominio de f' de x? ¿Quiénes son? Todos los reales. Salvo quién. Tercero el 0. El 0 y quién. Y el 3. Y el 3. ¿Sí? Y fuera de eso, ¿cómo es f'? Por ser cociente de polinómicas y lugares donde el cociente se jorobaba ya los había tirado. ¿Cómo iba a ser? Continua Y derivable. y derivable. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, ¿qué le vamos a pedir para crecimiento, decrecimiento, extremos y qué sé yo? Vamos a querer usar Bolzano para f'. O sea, vamos a querer los lugares donde la f' de x es igual a 0. 0. 0. Fíjense que de acá, los únicos lugares donde no existe f' de x eran el 0 y el 3. Pero ya los habíamos sacado. Así que nuestros extremos solamente van a cumplir que su derivada, que la derivada de f en esos extremos va a valer ¿cuánto? 0. 0. Y entonces nos queda menos x cuadrado menos 2x más 3 sobre x cuadrado menos 3x al cuadrado igual a ¿cuánto? A 0. Igual a 0. Como el denominador no es 0, porque ya los ceros los eliminamos antes, simplemente nos queda menos x cuadrado menos 2x más 3 igual a ¿cuánto? 0. Igual a 0. Y ahí ustedes pueden usar, si quieren, la fórmula resolvente, ¿sí? Y con la fórmula resolvente van a encontrar un x1 y un x2. Bueno, resulta, déjenme que lo busque, resulta que si hacen esa cuentita, les va a dar que x1 vale 1 y que x2 vale menos 3. Y que entonces estos son nuestros candidatos a máximos Y a mínimo. y mínimos, o no máximo, no mínimo. Y entonces ahora, ¿qué voy a usar para ver y clasificar a esos extremos? Bolzano. Exactamente. Voy a usar Bolzano. ¿A quién? De menos infinito a 1. Pero Bolzano, ¿a quién le voy a usar? A la A la f'. F'. ¿Por qué puedo usar Función Bolzano derivada. a la f'? Porque la f', ¿cómo era? continua. Continua. ¿Sí? Y entonces, ahora digo, bueno, bárbaro, arranco en menos infinito. ¿Hasta dónde voy a ir? A menos 3. Hasta menos 3. ¿Sí? Voy a ver qué le pasa en menos 3. Después, De menos 3 a 1. ¿de menos 3 a dónde? Miren acá, acuérdense. A 0. ¿De menos 3 a dónde? A 0, ¿verdad? 0. ¿De 0 a dónde? A 1. A 1. 1. ¿De 1 a dónde? A 3. 3. Y de 3 a Más infinito. más infinito. Qué volante. Y entonces vamos a analizar el signo de la derivada para ver si la función crece o Decrece. decrece. ¿Sí?
Y entonces, a ver si lo puedo hacer. Bueno. Vamos a hacerlo desde ahí, no hay problema. Y entonces ahora lo único que voy a tener que hacer, además de poner bien la regla como corresponde, lo único que voy a tener que hacer es elegir dónde evaluar a la f' en cada intervalo para después saber qué le va a pasar a la f. Y este cuadro, antes de elegir cualquier cosa, lo puedo completar con lo que yo ya sé. El 0 y el 3 no estaban en la función y obviamente tampoco pueden estar en la derivada. O sea que no existe f en 0, no existe f' en 0, no existe f en 3, no existe f' en 3, y ahí lo que teníamos eran asíntotas ¿qué? Verticales. Verticales, que lo calculamos hace un ratito. Bien, la derivada en -3 vale 0, la derivada en 1 vale 0, y entonces ahora, ¿en dónde vamos a evaluar a la f'? Por ejemplo, vamos a hacer f' en -4. Después vamos a hacer f' en ¿dónde? -1. En -1. Después vamos a hacer f' en ¿dónde? En un medio. En un medio. Después vamos a hacer f' en 2. 2. Y después vamos a hacer f' en 4. Muy bien. Uy. Fíjense que tenemos que hacer un montón de cuentas y a nosotros lo que nos interesa de esas cuentas es solamente ¿qué cosa? El signo. El signo. Y entonces ahora miro de nuevo El signo de esta expresión que tengo acá. Esta expresión que tengo acá, esta parte, sabemos que siempre va a ser Mayor a 0. signo. mayor a 0. Por lo tanto, ¿quién me va a dar el signo de f'? El numerador. El numerador. Muy bien, el signo de f' me lo va a dar el... ¿Quién? ¿Numerador? Muy bien, el menos x cuadrado menos 2x más 3, que es una cuadrática, y a esa le podemos hacer la misma trampa de recién. Es una cuadrática que tenía sus ceros en ¿dónde? La menos x cuadrado menos 2x más 3. Muy bien, en menos 3 y en 1. Uno. Pero ¿qué coeficiente cuadrático tiene esa menos x cuadrado menos 2x más 3? Tiene negativo. Así Por que lo tanto, es una cosa así. sí. El menos 4 está por acá. ¿Dónde lo encuentro? ¿Arriba o abajo? Bajo. Abajo. ¿Y abajo positivo o negativo? Si la parte del numerador es negativa y el denominador iba a ser positivo, esto me iba a dar negativo. Y si es negativo, si la derivada era negativa, la función ahí es decreciente. El menos 1 lo tengo por acá. El menos 1. ¿Dónde voy a encontrar a la parábola? ¿Por arriba o por abajo? Voy arriba. Voy a encontrar por arriba. Y por arriba es positivo. Dividido positivo del denominador, esto me va a dar mayor a 0. Y entonces, derivada positiva, la función crece. ¿Sí? El 1/2 está por acá. ¿Dónde lo voy a encontrar? Positivo, y positivo dividido positivo me va a dar positiva la derivada, y entonces la función creciente. El 2 lo voy a tener por acá. ¿Dónde lo voy a encontrar? Negativo, y negativo dividido positivo es negativo, por lo tanto ahí es decreciente. Y el 4 lo tengo por acá. ¿Dónde voy a encontrar? ¿Arriba o abajo? Negativo, y negativo dividido positivo me da negativo, por lo tanto ahí la función va a decrecer. Fíjense que puse bien el no existe en el 0 para la función y para la derivada, y lo mismo en el 3, para no meter la pata y tratar de clasificarlos como extremos, porque no lo son. ¿Sí? Y entonces, en menos 3, ¿qué tiene? ¿Un qué? Un mínimo. Un mínimo. ¿Y en 1 qué tiene? Máximo.
tiene un máximo. Y entonces lo único que nos faltaría sería juntar toda esta información agregándole cuánto vale la función en menos 3 y cuánto vale la función en... 3. En 1, perdón. Exactamente, porque necesitamos saber cuánto vale la función en menos 3 y cuánto vale la función en 1 para ver dónde está ubicado el mínimo, dónde está ubicado el máximo. Bueno, entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué nos faltaba? ¿Cuánto vale la función en menos 3. En menos 3. Bueno, nos falta la función en menos 3 y nos falta la función en 1. Déjenme ver si hice las cuentas. Bueno, en menos 3 la función da menos 1/9 y en 1 la función da menos 1. Por lo tanto, en menos 3 menos 1/9, ¿qué era lo que teníamos ahí? Un mínimo. Muy bien, un mínimo. Y entonces la forma de la función ahí tiene que ser de este estilo, porque es un mínimo que salió por derivación. Mientras que en el punto 1 menos 1, lo que tiene que tener en lugar de mínimo es un máximo. Y entonces ahí la función tiene que ser de este estilo, porque ese máximo también salió por derivación. No puede tener piquitos en esos lugares. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer el gráfico aproximado. Obviamente, nuestro eje Y, nuestro eje X. ¿Qué tengo que poner primero? Y las asíntotas. Porque en realidad lo primero que tengo que poner era nuestro dominio. Y nuestro dominio, ¿a quién no le gustaba? Al 0 y ¿a quién? Y al 3. Y nosotros encontramos, yo lo voy a dibujar puntado al, porque hoy es dibujando el dominio previo a haber calculado que esto efectivamente eran asíntotas. ¿Sí? Esto que dibujé yo es lo primero que hice, que el dominio eran todos los reales salvo el 0 y el 3. ¿Sí? ¿Qué fue lo siguiente que hicimos? El conjunto de ceros. Muy bien, el conjunto de ceros, ¿qué nos había dado? Está queriendo ir mi hijo al baño y le están cerrando la puerta del baño, pobrecitos. Mis dos hijos grandes son muy malos. Bueno, no me acuerdo en cuál estábamos. Si se acuerdan ustedes, mejor. Que el conjunto de ceros, ¿en dónde lo teníamos? Si no me equivoco, en menos 1. En menos 1, muy bien. Quiere decir que por acá, por menos 1, la función va a valer 0. O sea que va a pasar por este puntito de acá. Bien. Después, en 1, vamos a hacerlo bien, con el color que corresponde, total, nada nos cuesta. En 1, la función, ¿cuánto valía? Menos 1. Muy bien, yo lo voy a exagerar, lo voy a poner por acá, al menos 1. Y entonces, la función que valía en 1 menos 1 va a pasar por acá. ¿Pero qué va a tener ahí? Un máximo. ¿Un qué? Un máximo. Y entonces ya sabíamos que tenía que ser así. ¿Y en dónde tenía otro extremo? En menos 3. En menos 3. Menos 3, supongamos que está por acá. Y en menos 3 vale menos 1/9, vale mucho más chiquitito. Vale por acá, más o menos. Ahora lo voy a pintar de rojo. Vale menos 1/9. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Vamos a pintarlo de rojo. Al punto este. ¿Y qué tenía ahí? ¿Un qué? Un mínimo. Un mínimo. Un mínimo. ¿Sí? Y entonces tenía que tener esa forma. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora qué voy a poner? ¿Qué fue lo siguiente que hicimos? Las asíntotas. Muy bien. ¿Y se acuerdan que nos había dado una asíntota para acá
y la otra asíntota para acá. Y a esto lo voy a unir con continuidad y derivabilidad, lo voy a unir suavecito. ¿Qué le pasaba de este lado? ¿Se acuerdan que iba a parar a No más infinito. más infinito? Y de este lado iba a parar también a más infinito. Por lo tanto, ¿cómo uno ahora este punto con esto de acá y con esto de ahí? Suave. Muy bien, entonces, para que quede bien el dibujito, yo voy a sacar esto de acá que estaba hecho a escala. ¿Sí? Y lo voy a poner un cachitito más abajo para que el dibujo se vea lo que yo quiero que se vea. ¿Sí? Lo voy a dibujar. Ahí. Lo voy a dibujar acá exagerado. Era el mínimo así. Entonces ahora 1 con continuidad y derivabilidad. 1 suavecito. ¿Sí? ¿Y qué me falta todavía? La asíntota horizontal. Muy bien, la asíntota horizontal, que era 0, ¿se acuerdan? Era esto de acá. ¿Sí? Tanto para el lado derecho como para el lado izquierdo. Y nuestro conjunto de positividad y de negatividad. El intervalo que va de 3 a más infinito, ¿era de positividad o de negatividad? Muy bien, entonces a esta no le queda otra cosa que ir a parar a 0 así. No puede venir por acá abajo, subir y bajar, porque tendría otros extremos que no tiene, u otros ceros que tampoco tiene. Y de la misma manera, para venir por acá, que podría ser así o podría ser así, ¿con cuál de las dos me voy a tener que quedar? Con la de abajo me voy a tener que quedar. Me voy a tener que quedar con que tiene que venir por acá. ¿Por qué? Porque el intervalo de menos infinito hasta menos 1, ¿de qué era? De negatividad. De negatividad. Y entonces ahí tienen el gráfico aproximado de nuestra función, juntando todo lo que nosotros vimos. Bueno, se los voy a mostrar, a ver si encuentro dónde, en cuál estaba, creo en la 17. Pues sí, mantener un segundo. Así. Sí, sí. Te quería preguntar de algo. la asíntota horizontal que sacaste acá. Sí. ¿Caso usaste una infinito a secas? ¿No? Sí, porque me daba lo mismo para más infinito que para menos infinito. Entonces, ¿Cómo te das cuenta de esto? ¿Por el tema de las funciones o por cómo? te vas dando cuenta justamente por cómo es la función. En los cocientes de polinomios, uno trata de analizar el infinito a secas y después se fija si cambiará en más o en menos infinito. Y analiza, si querés, los casos separados después de haber hecho el mismo procedimiento. Bueno, les muestro, a ver si lo encuentro. Les muestro esto. Chicos, fíjense también que cuando ustedes arman el gráfico, los errores que pueden haber hecho saltan cuando uno puede armar el gráfico. Exactamente. O sea, si el gráfico ustedes no lo pueden armar con los datos que obtuvieron, probablemente lo que pasa es que los datos que obtuvieron, alguno está mal. Bueno, fíjense, ahora tienen el gráfico acá de la función y el mínimo ni siquiera se nota porque es tan distinta la escala. Tendría que haber tomado acá, no sé, 0,1 el paso en y contra 1 el paso en x para que se viera bien, pero estamos comparando este dibujo de acá contra este dibujo de ahí. Es bastante parecido, sin haber hecho más que cuánto vale f en menos 3, cuánto vale f en 1, y no mucho más que eso, pero usando herramientas que son recontra poderosas. ¿Sí? ¿Se entendió? Una pregunta. Cuando sacamos los ceros, después ¿Los lo ceros de qué? evaluamos al comienzo, cuando sacamos queríamos sacar los ceros de la ¿El función. conjunto de ceros de la función? Sí, al principio nomás. A ver si era esta. Al principio. Era acá, ¿no?
Sí. Ahí. Era de menos infinito a menos, claro. Ahí decía Fíjate, que la- nosotros, primero, agarramos a la función, vamos de nuevo a la explicación técnica de esto. Nosotros miramos la fórmula de nuestra función. ¿Qué fue lo que dijimos de la fórmula de nuestra función? Que era un cociente de polinomios. Que el cociente de polinomios, ¿dónde tenía problemas? En los ceros del denominador. Que fuera de eso, el cociente de polinomios iba a resultar continuo y derivable. Y entonces lo primero que hicimos fue encontrar esto de acá, que son los ceros del denominador, que nos dieron x igual a 0 y x igual a 3. Y con eso lo que encontramos fue lo más importante para nosotros. ¿Fue qué cosa? El Perdón. dominio de f de x. Y esto es lo que da pie a todo el estudio posterior, porque nada puede existir en f que no esté metido en su dominio. Entonces, una vez que nosotros buscamos los ceros del denominador para encontrar el dominio de f, recién después dijimos, bueno, ahora vamos a calcular el conjunto de ceros. ¿De quién? El conjunto de ceros de f de x. Y por eso lo que hicimos fue plantear f de x igual a 0, que es lo que está planteado acá. sí. Entonces lo que dijimos, bueno, mirá, tenés un cociente. ¿Dónde tendrías problema en el cociente? En los ceros del denominador. Pero los ceros del denominador, que los calculamos acá, y que están ahí y ahí, ya los sacamos de juego. Y entonces dijimos, bueno, como esto no va a ser nunca 0, puedo pasarlo multiplicando, y me quedó esto de acá. Porque 0 por x cuadrado menos 3x va a dar 0. Y entonces, resolviendo esa ecuación, lo que encontramos fue el conjunto de ceros. ¿De quién? De f de x. ¿Qué fue lo importante? Que f de x únicamente vale 0 ¿en dónde? En Venezuela. En menos 1. Y entonces, como vale 0 únicamente en menos 1 vale 0, en todos los demás lugares tiene que tener un signo perfectamente definido. Y entonces lo que hicimos fue usar Bolzano, usar el teorema de Bolzano o aplicar el teorema de Bolzano a nuestra f de x. Pero nuestra f de x no tenía como dominio a todos los reales. ¿A quién tenía como dominio? A todos los reales menos ¿quién? Cero, Menos cero. el 0 y el 3. Por eso acá aparece un 0 y por eso acá aparece ¿quién? El 3. El 3, que formalmente para nosotros eran nuestros candidatos ¿a qué? Asíntotas verticales. A asíntotas verticales. Asíntotas verticales. Entonces, dijimos, aplico Bolzano a f de x porque va a ser continua y derivable en su dominio, y entonces, en lugar de calcular cuánto valía la f y demás, puse directamente el resultado, hice la cuenta, para no perder tiempo haciendo la cuenta de estos números que los tengo que evaluar en la fórmula de la f. Los tengo que evaluar, yo le llamé f, en realidad en la fórmula de quién. De FedEx. En la fórmula de la Sí. G sería, ¿sí? ¿Se entiende eso, no? Sí. Y entonces con eso lo que yo saqué fue el conjunto de positividad y el conjunto de negatividad de quién. De f de x. G. Y me voy a cansar de hacer esto, de f de x, ¿sí? Entonces ahora yo ya sé dónde es continua, dónde es derivable, cuál es su dominio, dónde vale 0, dónde es positiva y dónde es negativa. Eso hasta esta parte de acá. Después, ¿ustedes qué me dijeron? Que analizáramos qué cosa. ¿Las qué? Las asíntotas. Las asíntotas. Y entonces, en las asíntotas, podía tener asíntotas horizontales y podía tener asíntotas verticales. Para ver la asíntota horizontal, ¿qué analicé? El límite cuando x tiende ¿a dónde?
Infinito. A infinito. Y yo sé, por lo que vimos al principio de la clase, que tendría que analizar el límite cuando x tiende a más infinito y el límite cuando x tiende a... Menos infinito. Porque el más infinito y el menos infinito están en mi dominio, pero dije, no quiero calcular dos límites. Prefiero ver si lo puedo calcular con el infinito a secas y ahorrarme algo de laburo. Y entonces dije que cuando x tendía a infinito, el numerador y el denominador tendían a infinito, y como era un cociente de funciones polinómicas, eran derivables, y entonces podía usar la regla del L'Hopital. ¿Y qué hice? Derivé arriba y derivé abajo. Y volví a analizar el límite. Y en la parte del denominador, 2 por x menos 3, si x es un número muy grande y positivo, o un número muy grande y negativo, sigue siendo un número muy grande. Y algo dividido en un número muy grande, ¿a dónde tiende? 0. A 0. Y entonces ahora podemos hacer algo que viene atado a lo que nosotros sacamos. Fíjense que cuando x tiende a menos infinito, la parte de abajo en realidad tiende a menos infinito. Y positivo dividido negativo, ¿qué nos daría? Negativo. Entonces tiende a 0, pero por el lado de abajo. Mientras que si x tiende a más infinito, esto nos hubiera dado más infinito, y entonces, con x tendiendo a más infinito, el 1 sobre algo que tiende a 0 y sobre algo que tiende a infinito y positivo, ¿a dónde tiende? A 0, pero por la derecha, por el lado de arriba. Y entonces, miren qué lindo. Nuestro 0 para el lado, nuestro tiende a 0 para el menos infinito. ¿Por dónde vino? ¿Por el lado de arriba o por el lado de abajo? De abajo. Vino por el lado de abajo. Eso porque cuando x tendía a menos infinito, en realidad el resultado tendía a 0, pero por el lado de abajo, por el lado negativo. Mientras que por acá, que también vemos un tiende a 0 para la asíntota, esto era cuando x tendía a más infinito. Y cuando x tendía a más infinito, recién dijimos que tendía a 0, pero por el lado derecho. Entonces, ¿era por abajo o por arriba? Y me está diciendo esto, por arriba. Por eso está bien este dibujito de acá y está bien este dibujito de acá. Que es lo que decía José hace un rato. Cuando uno junta toda la información, tiene que quedar consistente la información al momento de armar el gráfico. Y esto va a ser recontra, pero recontra importante para que ustedes puedan después desarrollar el resto del análisis matemático y los análisis matemáticos bien. Tienen que entender bien cuál es el significado del resultado de cada uno de estos límites. ¿Sí? Están acá diciendo por el chat que la parte de infinito a menos 3 es positiva. Entonces tendrá que subir y volver a bajar. Los conjuntos de... Bueno, chequeen las cuentas, pero tiene que ser consistente con este dibujo. ¿Puede ser que yo haya hecho mal la cuenta? Sí, obviamente. A eso me Claro. refería yo también, cuando me pregunté por los ceros, porque ahí me Claro, parecía bueno, puede estaba ser que haya raro. hecho, que haya mirado mal acá las evaluaciones que hice de cuándo daba la F en menos 2, creo que Claro, lo la revisamos F en menos 2, en F menos menos 2 1,5, daba en 1 y en negativo. 4. Bueno, chequeen la cuenta esa que probablemente porque como no tengo calculadora, la hice con el celular y con el celular puedo haber metido la pata. Pero sí, todo tiene que ser consistente entre sí. Chequeamos los Claro. ¿Estamos? Bueno. Gente. Con lo que vimos hasta ahora, podemos hacer todos los ejercicios que tengan que ver con la construcción de gráfica de funciones, el análisis de las asíntotas horizontales y verticales. Es el ejercicio desde el 1 hasta el ejercicio 6, salvo alguna cosita. La clase que viene vamos a hablar de asíntota oblicua y vamos a hablar de curvatura, concavidad y convexidad. Hermoso. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? Perfecto. Y con eso
probablemente terminemos el miércoles que viene, salvo que nos demoremos en algo, terminamos con todos los temas que van para el parcial. ¿Sí? Noticia, el otro día le preguntamos a la coordinadora y la coordinadora nos dejó que ¿cómo se dice? Que el jueves 16, que es el día que empieza, que se abre la ventana para el examen, podamos dar clase. ¿Está? O sea que ese jueves 16 va a haber clase de consulta a la mañana. Sí, o sea que nos queda. No sé, Marcelo, vos les pusiste ya el PINAP. Ya está actualizado, el PINAP Actualizado. con hoy. Sí. Está Listo. sacado con vecindad, Bueno, que no llega hasta para que les quede claro, nosotros el lunes de la semana que viene, como mucho, explicaremos la primer partecita si es que nos quedó algo. Creo que no nos va a quedar nada. Pero vamos a tener entonces de consulta, como mínimo, la mitad de la clase del lunes, toda la clase del miércoles y toda la clase del jueves. Por lo tanto, a sentar la colita en la silla y tratar de ponerse al día entre hoy y el miércoles. El miércoles damos la clase, completamos, como les dije, asíntota oblicua y curvatura, y probablemente, si nos alcanza el tiempo, algo de optimización que no se evalúa, pero está bueno saberlo. Y el jueves de esta semana, que no hay clase, se sientan para seguir completando todo lo que no pudieron hacer. Por favor, todas las consultas a través del foro, y si tienen las actividades 6, 7 y 8 para entregar, las entregan a través del campus. ¿Ok? Hasta el 6 Bueno.